Dice, la transferencia de energía se logra por cambio de volumen. Vamos a ver eso. Este es, por ejemplo, un compresor de engranajes. ¿Okay? En la parte de arriba, un compresor de tornillo. Para entender mejor eso, acá tenemos eso del cambio de volumen. Ustedes conocen la primera imagen, entonces la transferencia de energía se logra por reducción de volumen. Ese es el enfoque. Entonces, cuando ustedes ven acá, dice la transferencia de energía se logra por cambio de volumen. Como esto abarca a las propulsadas y las propulsoras, no dice por reducción de volumen, dice por cambio. Cuando son compresores y bombas, es por reducción de volumen. Segundo punto, el proceso de transferencia no es continuo. Entonces, ¿cómo visualizamos que no es continuo? Por ejemplo, aquí hay un momento en el que ustedes ven que las válvulas están cerradas. O sea, no es que ingresa y sale, sino se comprime y cuando hay la presión suficiente sale y después se expande y ingresa. A eso se refiere que el proceso no es continuo. Cuando vemos una máquina, vamos a ver una máquina por ejemplo aquí, el espacio muerto, hay la parte que baja, la parte que ingresa, la parte que va a empezar la carrera de compresión, entonces el proceso no es continuo. ¿Por qué? Porque la válvula solo se abre en un determinado momento para que el flujo ingrese y la válvula en algún momento se abre para que el fluido salga. Cuando el proceso es continuo, es que entra y sale sin interrupción. En los compresores de tornillo, para que vean el principio de funcionamiento, acá adelante. ¿Ven lo que está azul? Al iniciar es como que entre los tornillos el aire que está ahí tiene gran espacio, pero cuando el tornillo va girando, el aire va caminando. Si ustedes ven el color más intenso a la salida, significa que el espacio se ha reducido. O sea, la compresión se logra por reducción de volumen, ya sea a través de dos piezas que están en movimiento, por ejemplo tornillos, o puede ser por un pistón y un cilindro. Y entonces, ¿por qué se llama este rotativo? Porque la compresión se logra por rotación. ¿Y por qué se llama el otro alternativo? Porque el movimiento es alternativo. De ahí el nombre de alternativo y rotativo. ¿No? Regresamos al inicio. Estamos en la definición. Vamos a ver todas estas partes. Clases: reciprocantes, compresores de pistón, bombas de émbolo, y le he puesto con color más suave, motor de combustión interna, porque es una máquina de desplazamiento positiva, pero propulsora. Como nosotros estamos en las propulsadas, entonces no corresponde a lo que vamos a ver. Y las rotativas están el compresor de tornillo, la bomba de engranajes, ahí sí hay una gran variedad, ¿no? Desde paletas, eso se llaman rotativas. ¿Dónde tienen la referencia? Acá. Acá tienen el runch, tienen el tornillo, tienen de anillo líquido, tienen de paletas o tienen de dos. Todas estas son rotativas, porque tienen un rotor. ¿Estamos ahí bien? Entonces aquí algunas imágenes. Por ejemplo, miren, este es un compresor de engranajes. La reducción de volumen es que entra por acá, pero en todo el proceso, cuando gira, se va a reducir el volumen. Estos de acá son bien puntuales. Lo que más se usa, como les repito, son los de este y el de tornillo, que son así, miren, son dos tornillos. Y el detalle acá es que este tornillo tiene esta forma y este tornillo tiene este es con lóbulo y este es con acanaladura. Este es el tornillo macho y este es el tornillo hembra. Las acanaladuras son en mayor número que los lóbulos. El conductor es el macho, el conducido es uno cuando ve, puede fácilmente saber cuál es cuál. Pero se ve de esa forma. Luego, en el compresor de pistón podemos observar algunas cosas, como les comentaba. El sistema que lo hace alternante, biela, el cilindro, las válvulas de admisión y de descarga y el pistón. A diferencia de los motores de combustión antiguos, ahora ya no son así,
¿Cómo se abren las válvulas? Por levas. Ya, acá se abren y se cierran por diferencia de presión. O sea, no hay levas, nada. O sea, eso se abre y se cierra por diferencia de presión. Entonces su diseño está pensado en función a eso. Esa es la otra, digamos, característica. Por ejemplo, aquí vamos a comentar cómo yo describiría, si yo veo esto y observo un poco más esto. ¿Cómo describo eso? ¿Cómo se describe lo que estoy viendo? Primero, es una máquina de desplazamiento positivo. Perfecto. ¿Tiene pistón? ¿Tiene cilindro? Entonces, es una máquina de desplazamiento positivo alternativo. Si tuviera tornillo, sería rotativa. ¿Qué más dice? 2 etapas. ¿Cómo sé si son 2 etapas o simplemente son 2 cilindros? Muy sencillo. Ustedes ven acá este pistón y este cilindro y ven este. ¿Son del mismo tamaño? Ya. Cuando están así y no son del mismo tamaño, significa que uno debe ser primera etapa y el otro es segunda etapa. La segunda etapa tiene el diámetro menor. Entonces, 2 etapas. Etapa es que hay un aumento de presión acá y un segundo aumento de presión acá por el tema de ahorro de energía. Cuando hay 2 etapas, entre etapa y etapa tiene que haber un enfriamiento, porque el principio es tratar de que, digamos, la entrada a la segunda etapa sea a la misma temperatura a la que entró a la primera etapa. Entonces necesita un sistema de enfriamiento. Eso son estudiantes internos, seguro, ¿no? Que se han visto de cómo optimizar. Entonces ya no solo es simple FA, ya no solo es alternativa, ya no solo es 2 etapas, sino arriba hay otra palabrita que dice simple FA. Los compresores en este campo pueden trabajar una cara o pueden trabajar las dos. En este caso solo trabaja uno. Entonces lo que vamos a decir es que es un compresor de simple FA. Por vuelta me entrega uno. Cuando trabajan las 2 caras, por vuelta me entrega el doble. Entonces ahí dice simple efecto. La pregunta es cuántas caras del pistón trabaja. ¿Cuántas válvulas hay? 2. Con enfriamiento. Y ahí dice por aire. Entonces ustedes observan ahí que hay una cosa como aleteada, pero le llaman ustedes aletas a esto. Ya. Y también acá ven, bueno, ahí no se ve muy bien, pero el mismo cilindro tiene aletas. En el laboratorio los compresores tienen aletas. Ya. Entonces, cuando tenemos el enfriamiento, hay un doble enfriamiento. El enfriamiento por aletas del mismo pistón, pero eso no es suficiente, sino que va a un intercambiador de calor que puede ser enfriado por aire o enfriado por agua. En el laboratorio es enfriado por agua. Entonces, aquí es enfriado por aire. Ahí no hay un elemento, solo un ventilador que va a hacer que al pasar por ese tubo el aire se enfríe para entrar a la segunda etapa. Y luego aparece la palabra lubricado o no lubricado. Los compresores, hay compresores que son no lubricados. ¿Cuáles son los no lubricados de esta clasificación? El de laberinto. El de laberinto es un compresor especial no lubricado. Cuando el compresor es lubricado, tiene un sistema de lubricación, y aquí no se he puesto lubricado o no lubricado para decir que hay, y las formas de lubricar el compresor puede ser por bomba, puede ser por aro o puede ser por viñeta batidora. O sea, hay varias formas de lubricar. Por acá no se ve, no se puede percibir. Entonces, un compresor se clasifica por alternativo o rotativo, simple o doble efecto. Número de etapas está relacionado que si es, por ejemplo, acá y luego acá, entonces estas caras que trabaja, esto es si hay uno y luego se comprime después. ¿Cuántos pistones hay? Acá es 1, 1. ¿Qué sistema de enfriamiento tiene y cuál es su sistema de lubricación? Esa es la forma como se clasifica. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué significa intercooler? Intercooler, intercambiador de calor. En inglés usamos el término aftercooler. Así vamos a encontrar en la literatura. Y hay válvula de admisión y válvula de descarga. Compresores, campo de aplicación.
Algunas ideas. Primero, es una fuente de energía. Por ejemplo, los compresores pueden impulsar una perforadora. De hecho, en minería lo hacen. Pueden servir para impulsar una llave de impacto. ¿Saben una llave de impacto, verdad? Llave de impacto es lo que podríamos decir la plataforma, para que no esté yo haciendo taladro. O sea, cualquier herramienta. Hay las herramientas neumáticas, taladro, fresadora, llave de impacto. En minería, perforadoras, en construcción, perforadoras. Pero también pueden servir, por ejemplo, cuando ustedes van al dentista, siempre creen que funciona la máquina del dentista, con un compresor, con aire comprimido. Entonces, no solo es la industria, no es la minería, no solo la construcción, sino también la parte hospitalaria. Para un ejemplo, pero como el compresor puede trabajar también con aire, también los procesos todos en los hospitales también utilizan compresores, pero son compresores especiales, o sea, exentos de aceite, que no contaminen el aire, y se usan muchísimo en envasados de productos, por ejemplo al vacío, de alimentos, todo lo que es soplado de botellas, o sea, en la industria de alimentos, en la industria de bebidas, en los hospitales, en todo lo que es en Selima, por ejemplo, hay un montón de compresores, en todo lo que son fábricas de pisos, de telas, tejidos, y minería y construcción. Entonces, ¿por qué? Porque es una fuente de energía. Porque el aire está en todas partes. Uno tiene que trasladar el aire, trasladar el petróleo. La operación es segura. Si hay una fuga, bueno, o sea, lo que sea espantosa, nadie se va a morir porque el aire no está contaminado. Y almacena energía. Yo puedo tener un tanque con aire comprimido, lo cargué y luego de ahí puedo usar el aire para trabajar. No contamina el ambiente. Eso de uso eficiente hay que ponerlo entre comillas porque podemos usarlo muy mal, y junto con el vapor y la electricidad es el universo de la fuente de luz. Entonces, se pone acá. Aquí hay un video. Vamos a ver si se ve el video. Estas son algunas aplicaciones que van a ver hasta en los trenes. Mira, vos. Mucho mejor si se acaba cuanto antes, ¿no? Y para conseguirlo es necesario que todo funcione como debe ser, en todo momento. Lo que se necesita es aire comprimido seco. ¿Y quién se encarga de garantizarlo? Beko con su secador de membranas. Calidad en serie. En la fabricación de automóviles se trabaja desde hace años con pinturas indisolventes. Beko se encarga de que tampoco lleven aceite, con convertidores catalíticos y técnica de medición para vigilar el contenido residual de aceite del aire comprimido, utilizado en la ingeniería de superficies. Trabajo de equipo a corazón abierto. Lo más importante es la confianza, sobre todo en la técnica. Beko suministra aire comprimido químicamente puro, además de la técnica necesaria para vigilar esa pureza. Una lechería. Allí donde se trabaja con alimentos, es natural que esperemos una limpieza máxima. También en el aire comprimido utilizado. Beko lo mantiene limpio, con filtros de aire comprimido y tratamiento de condensados. El plus para el usuario: monitorización de la pureza del aire comprimido permanentemente documentada. 576 km/h, 26.650 caballos. El TGV, el tren más rápido del mundo. Beko pone su grano de arena a la hora de pararlo, con los secadores de membrana para tratar el aire comprimido del sistema de frenos, formando parte de un complejo conjunto. Beko, el especialista en soluciones de sistema para el tratamiento de aire comprimido y técnica de condensados. Ya. Entonces, ustedes han visto en el video varias situaciones, ¿no? El dentista, la lechería, ¿qué más?
los trenes y uno más. Mi carrito. Ya. Cada una de las aplicaciones tiene exigencias que están, han mencionado en varios momentos. Por ejemplo, decía al inicio, podemos volver al video aire comprimido seco. Por ejemplo, el seco, libre de humedad. Pero si yo lo tomo del ambiente, me voy a cargar toda la humedad del ambiente. Entonces necesita un equipo adicional que son secadores. Por ejemplo, menciona secadores de membrana o canalito. Después menciona libre de aceite. O sea, ¿y de dónde va a venir el aceite? Del compresor. Entonces tiene que ser un compresor exento de aceite. ¿Ya? Y libre de partículas, porque dice a corazón abierto, que sea químicamente puro. Y el químicamente puro es libre de aceite, libre de agua, libre de partículas. ¿Y de dónde van a venir las partículas? Del aire tomado del ambiente, hay polvo siempre, hay gérmenes, pero aparte de ello, el mismo compresor en su trabajo puede arrastrarse partículas por el movimiento. Entonces hay la palabra libre de partículas, libre de aceite, seco. Y todo eso que habla de un aire de calidad. Entonces cuando uno habla del compresor, habla del compresor y de todos los componentes que permiten darle una calidad de acuerdo a la aplicación. Si es minería, a la roca no le va a molestar ni el agua, ni el aceite, ni la partícula, pero al corazón, a la lechería, entonces hay que hablar del tratamiento de agua. Entonces cuando vamos a ver eso, el compresor y yo le digo su familia, o sea, todo lo que le va a dar la calidad. ¿Quedamos más o menos? Si seguimos la historia, entonces aquí, por ejemplo, un compresor en la planta de embotellado de Coca-Cola en Turquía, ¿no? Incorpora, dice, un compresor sin aceite en la planta de embotellado. Todo lo que es industria de alimentos, de bebidas, hospitales, en todo eso dentista, el compresor tiene que ser libre de aceite. Ya hay libre de aceite en pistón y en torno. En pistón se llama el de laberinto y en tornillo simplemente exento de aceite. El compresor está siendo utilizado para proporcionar aire comprimido de alta calidad y óptima eficiencia energética para el lavado de botellas en una nueva línea de llenado de botellas. Ahí en las botellas, ustedes han visto que hay botellas y botellotas, ¿no es cierto? La de 3 litros, está la de 1 litro y hay así unas pequeñitas. Ya, el principal problema es que cuando las botellas son de diferentes tamaños, los requerimientos de caudal y presión pueden ser diferentes. De hecho, son diferentes. Entonces yo cuando compro un equipo, no lo voy a comprar para que solamente me ayude el soplado de botellas así. Tengo que comprar para el así, para los tamaños. Entonces hay compresores que tienen reguladores BSD que regulan automáticamente los requerimientos. Y me da la cantidad de aire para el así, y de acuerdo a el requerimiento. Entonces estos son compresores que tienen componentes adicionales que son BSD. O sea, que tienen regulador de velocidad. ¿Por qué? Porque la factura en aire comprimido, ustedes me ha pasado cuando hemos presupuestado, por ejemplo, alguna vez compresor y uno le presenta el presupuesto del compresor, o sea, la inversión, que va a ser una inversión de 200.000 y su factura va a ser, por decir algo, de 5.000. Y yo le presento una de menor costo, de menor inversión, pero la factura eléctrica va a ser el triple o el cuádruple. Lo más importante, el mayor costo está en la operación, no en la inversión. O sea, el consumo eléctrico es terrible en los compresores. Entonces uno tiene que mirar siempre la parte de consumo eléctrico. Hay una forma, vamos a verla ahora. Los ejemplos, eso es. Bien, aquí algunos ejemplos, porque digamos la idea que casi uno siempre tiene de un compresor es más o menos esa, ¿no? Que tenemos a un carrito con el aire comprimido y haciendo huevo a la pista o haciendo una perforación. Aquí no se habla de calidad, por eso les va a molestar a la roja, pero si estoy en un sistema como esto, ya es más complejo, porque ya no está el carrito, lo que tengo es una planta de varios compresores, ¿no? Donde además del compresor que está acá por acá atrás, el tanque, y hay una serie de elementos adicionales que dan la calidad de aire requerida. Y como ven también hay sistema de tuberías y en la parte superior miren las tomas de aire. Estas son tomas tipo pico de lobo, porque el principal enemigo en los sistemas
es la humedad. La humedad, el agua, el vapor de agua que se tomó y se condensa y se va caminando por toda la red junto con el aire comprimido. Entonces, la parte de las tuberías es algo que hay que ver también con bastante atención. Aquí, esto es típico en industria. En la industria, por ejemplo, les comentaba, una planta de ensamblado, tienes. Cuando mencionas el filtro de secador, o sea, siempre para que no afecte la humedad, siempre debe haber un secador o... Ya. Un filtro siempre tiene que haber al ingreso, porque tú tomas aire en bruto. Tienes un filtro de papel obligado como el motor de tu carro. Cuando vas al punto de uso, o sea, mejor dicho, comprimes, después del compresor, lo que obligatoriamente viene va a ser un enfriamiento. Y eventualmente, dependiendo del tipo de calidad de aire que requiera, puede haber o no, puede haber un secador, y dentro de los secadores hay variedades. El más simple es el frigorífico y luego hay los de absorción que son mejores. Pero también podría haber ya no un secador, un colector de humedad, que no es un secador, pero sí le retira algo de humedad. O podría haber nada. ¿Ya? Eso retira la humedad. Pero en el punto de uso, o sea, después del compresor, pero en el punto de uso tú puedes tener un kit de elementos. Y el kit de elementos son uno que te filtra aceite y otro que le inyecta aceite, le filtra. ¿Y por qué le inyecta? Porque el aceite que llegue no sirve, pero la herramienta necesita aceite en buenas condiciones para funcionar. Puede haber un filtro y puede haber un regulador de presión. Es decir, dependiendo, lo importante es la aplicación, tiene unos requerimientos generales y requerimientos en el punto de uso. Vamos a ver eso, justamente por luego, eso y su familia. Entonces, cuando hablamos, esta por ejemplo, porque yo sé así a simple vista que esta es una instalación de una industria. En la industria trabaja con disposición en anillo, ¿no? Como un anillo típico, por ejemplo, de una planta de ensamblaje. Por ejemplo, vamos a ensamblar unas licuadoras o algunos artefactos eléctricos. Para ensamblar, ¿qué necesito? Probablemente necesito una llave de impacto, de repente necesito un martillo, de repente necesito un limpiador, un soplador, diferentes equipos, herramientas neumáticas. Ninguna persona trabaja, por ejemplo, apretando tuercas o aflojando tuercas sin descansar. ¿Qué hace? Aprieta acá, da la vuelta, aprieta. Entonces el trabajo es intermitente. O sea, entonces si yo por ejemplo tengo 5 personas que están o taladrando o haciendo alguna operación o cortando, lo que sea, las 5 pues no están ahí sin descansar. El trabajo es intermitente. Entonces cuando uno hace el cálculo, lo que uno piensa, ¿qué hago? Hay 5, ¿qué hago? Le sumo el caudal de 1 más el 2 más el 3 más el 4. Y así van a comprar su compresor, van a necesitar una bomba de compresor, un edificio de compresor. ¿Qué se hace? Se castiga por un factor de uso. No se compra con la suma, sino afectado por un factor que depende de la frecuencia de uso. ¿Eso qué significa? ¿Por qué entonces en anillo? Porque si esta herramienta que está por acá no funciona, el aire comprimido se sigue dando la vuelta buscando a qué herramienta hay que darle aire. De la incursión en el anillo hace que sea eficiente. Porque si ustedes todo lo ponen en línea, entonces lo que ocurre es que vamos a tener un trabajo, primero un montón de extensión, y lo más práctico es menor recorrido, y que no le da esta, pasa a la siguiente, no le da esta, pasa a la siguiente. Y eso está conseguido en el cálculo. Entonces, disposición en anillo es por el trabajo, no es intermitente. ¿Dónde se da? En todo lo que es fábricas de ensamblaje, sobre todo donde el trabajo que vamos a ver va a ser intermitente. Y lo que ven ahí ustedes es el tanque. Este es el tanque de aire seco. Probablemente este es el compresor. Estos son los elementos que tratan el aire, y después que el aire está bendecido, va a esto, que es de donde se hace la distribución. Muchas veces hay un tanque húmedo y un tanque seco. O sea, el que está ahí sería un tanque seco. Un caso típico es todo lo que es cabinas de pintura. Por ejemplo, para que nuestro auto, cuando uno le pasa la mano al auto, esté liso y no haya unas como soplados, como burbujas, irregularidades, el aire comprimido para el pintado tiene que ser exento de humedad. Si tiene una minúscula partícula de agua, su calidad va a ser buena. Entonces ahí, para tu pregunta, el que tenemos que emplear probablemente un secador de absorción,
que nos da una calidad de aire que se puede considerar exento de agua. 100% no, pero lo que tiene es casi imperceptible. ¿Ya? Bueno, ahí la planta compresora y en la parte superior la zona de aire. Miren esta imagen primero antes que yo la comente. Miren todos los componentes que tiene. Empezamos con el recorrido. Este es el compresor, que puede ser de pistón o de tornillo, y que puede ser uno o dos compresores, depende. Pero, como parte del mismo sistema, ya se coloca acá un elemento, un enfriador que viene como parte del compresor. ¿Para qué? Para lograr eficiencia. El aire sale comprimido, entonces va precisamente a un tanque, ¿no?, de almacenamiento. Pero si el aire probablemente esté muy caliente, entonces antes de ir al tanque va a pasar por un aftercooler. Me explico. Cuando se comprime, el aire se comprime y se calienta. Para que pase a la segunda etapa, yo necesito enfriarlo con agua, con aire, como fuera. Cuando sale la segunda etapa, sale caliente. Entonces, antes de mandarlo al tanque, yo tengo que enfriar. Como esto va después de, se llama aftercooler o enfriador posterior. El aire acá ya está comprimido y frío, pero ¿qué tiene? Agua, humedad. Entonces viene acá, dice tanque de aire frío. Entonces vienen acá unos elementos. Este es el secador. Dependiendo del modelo del secador, el secador le va a decir qué filtros necesita antes y qué filtros se colocan después. No hay una norma, no tiene que leer el catálogo y ver qué le dice. Entonces viene acá el secador. El secador le dice retira el agua condensada en un porcentaje, e inclusive hay unos secadores que solo le retiran el agua que se condensó. Y hay otros que le retiran lo que se condensó más lo que está en estado de vapor. Entonces esos, por ejemplo, son los de membrana y son los de absorción. Este casi le quita todo el aire casi seco. Y para eso se usa sobre todo la sílica. Y luego viene el tanque de aire seco y de acá viene la distribución. ¿Cómo es la evolución? Ahora miren, aquí está, he puesto las figuritas y he puesto el recorrido. Ya está acá con fotito. El compresor, ya acá con su inter, el aftercooler. ¿Qué viene después? Viene una válvula, aquí hay el drenaje. Hay que retirar el condensante. Después viene el tanque, pero se retira, o sea, el aire comprimido, cuando ustedes lo toman del ambiente, por ejemplo, ahora estamos a 100% de, casi 100% de humedad. Vamos a descubrir en nuestras tablas del curso cuánto de agua hay en estado de vapor. Vamos a hacerlo como ejercicio, ¿ya? Yo voy a hacerlo desde acá, desde esto, para no estar cambiando, pero van a ustedes en la tabla, les voy a mostrar la imagen para que tengan una idea de qué cantidad de agua estamos hablando. Ya. Busquen esta imagen en sus tablas del curso. Yo para no cambiar, porque si no tengo que barbarista, va a ser una locura. Yo le ayudo. Está antes de los equipos. 4 páginas. Y acá está ya. Ya. Página número 71. Página número 71. Ya. ¿Cómo se sabe? ¿Ustedes han estudiado la carta ciclométrica? Ya. En realidad esto es parte de la carta ciclométrica. Simplemente, en lugar de estar... ¿por qué? Porque la carta ciclométrica es así, ¿verdad? ¿Para qué presión está hecha la carta ciclométrica? No, para presión atmosférica. Eso solo sirve para presión atmosférica. Pero yo puedo hacer mi carta ciclométrica para otra presión, aplicando una forma. No es nada complicado. En lugar de usar carta ciclométrica para un bar, para 2 bar, para 4 bar, tengo eso. Entonces, en el texto, no sé qué cosa dice, pero dice ahí creo que presión absoluta. En el ustedes dice presión absoluta. Presión total. Ya, está mal, no debe decir presión total. Dice presión absoluta. Ah, ya, entonces ya lo corregí. Porque de donde lo he sacado decía presión total. Eso estaba mal. Esa es presión absoluta. ¿Cómo se ingresa acá? Digan una temperatura y lo hacemos como entrenando. 30 grados. Ya.
Qué rico, ¿no? 30 grados, qué bueno. Ya. ¿Humedad? ¿Cuánto quieren que haya de humedad relativa? 100. ¿Alguien es de Arequipa? Vamos a ponerle un poco menos. ¿Cómo se ingresa? Primero, busca, acá está lo que está tachado. Presión total. Esto es presión absoluta. Una atmósfera es más o menos un bar. Aquí ven valores negativos y aquí ven valores positivos, porque acá hay unos menos. Entonces, si ustedes quieren 20 grados, esta columna es de las decenas y esta de acá es de las unidades. Entonces, 30 grados es esto. Vamos a apuntar. Para estas condiciones, el X es 27.22741. ¿Pero qué cosa es? Es gramos de agua por kilogramo de aire seco. Entonces, por cada kilogramo que ustedes tomen, van a tener esta cantidad de gramos en estado de vapor. Pero esto de acá es para 100% de humedad. O sea, 100 total de saturación. Sería acá. Y ustedes creo que acá le ponen el X. Sería un puntito que sería su 30 y su 100% y su 2.7. Cuando ustedes hablen del X, el X no tiene unidad, porque para que no tenga unidades, eso sería 0.027. Pero como está en gramos, es 27. Pero para que no tenga unidades, 0.027. Les voy a dar otro valor. Para 60, ¿cómo calculo? Fácil. El valor que ustedes han hallado lo multiplican por 0.6. Así de simple. Este valor, X, vamos a llamarle X porque es 100%. Cuando ya no le pongo nada, simplemente lo que voy a hacer es eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? No, por acá. En su carta de ciclometría. ¿Listos? Les voy a dar otro valor. Denme la humedad para 27 grados. ¿Dónde estará 27 grados? Acá, ¿verdad? Ahora les voy a pedir para menos 5 grados. Menos 5 grados. 0,0. Es que es al revés. Este es 0, o sea, este es 0, entonces es exactamente al revés. 2.5. ¿2 cuánto es? 2. El que le pusimos. Ah, perdón, acá. Sí, porque este es 2, este es 3, este es 4 y este es 5. Al revés. Ahora vamos a hacerlo para 7 bar. Vamos a hacerlo para 7 bar. Después hay un ejemplo si quieren. ¿El porcentaje era humedad absoluta o relativa? Ya, la tabla es humedad, dice es de saturación, humedades de saturación. Esto te da cuando la humedad es de 100%. Cuando tú quieres hacer tu proyección con otro grado de humedad, otra humedad relativa, multiplicas ese valor por la humedad relativa. ¿Ya? Y el X es la humedad relativa. El X es la humedad, cuando tiene X con una S, es de saturación, 100%. Y cuando no tiene nada, es con el valor de T. Por ejemplo, supongamos 3 grados centígrados. 7 bar. Vamos a hacer 7 bar y 3. ¿Ya? 7 bar y 3.
acuerdo si los tengo acá. 7 vale 30, voy a tener que ir a la para que vean la diferencia, que es lo que quiero justo decir. ¿Ya? Denme un minuto, voy a abrir mi presentación. A ver, 30 y 7 va. Voy a ver qué página era 71. Sí. Vamos a ir para que vean la diferencia. Entonces, bueno, nosotros lo hemos hecho para 30, acá está el ejemplo para 20. Vamos a 7 a 7. Vamos a hablar de 7. Acá están valores negativos, pero yo no quiero eso, quiero 30. Vamos a buscar 30. ¿Y es hora? Ya. Ya nos quedamos así.